Jóvenes para la Eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. ¿Cuáles son las causas más comunes de la infidelidad matrimonial? Hoy, queridos radioyentes, vamos a hablar de lo que nos lleva a esta infidelidad y cómo evitarla en el matrimonio. Un programa más que estamos haciendo desde los estudios de NS Colombia para Radio Católica Mundial. Como siempre, empezamos saludando a nuestros técnicos aquí en Medellín, Gloria Ríos, y en conexión con nuestro queridísimo compañero Jorge Graña en la ciudad de Birmingham, en Alabama. Y hoy en el estudio tengo a dos de mis compañeros. Saludamos en primer lugar a Wilber Rivillas. Muy buenos días, hermana. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en este día y muy especialmente a nuestro equipo técnico que siempre hace un gran esfuerzo para que estemos aquí cada jueves. También saludamos a Henry Montaño. Muy buenos días, hermana. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Un programa más de Jóvenes para la Eternidad. Y quiero ofrecer este programa a la Sagrada Familia de Nazaret. También, como siempre, les saluda la hermana Dolores, una vez más aquí con todos ustedes haciendo este programa de Jóvenes para la Eternidad. Antes de comenzar propiamente el tema que hemos elegido para hoy, la infidelidad conyugal, que ya es una pandemia, parece que está de moda, vamos a dejar que Wilber nos lea la historia que ha preparado para el día de hoy. Una historia para un tema. Fernanda acude al confesionario donde se encuentra el padre Pedro. Este advierte enseguida que tiene poca formación y que quiere hablar y desahogarse, más que confesarse. Le cuenta entre lágrimas que ha descubierto que su esposo Luis le ha sido infiel. Él mismo lo ha reconocido al saber que Fernanda había escuchado una conversación con la otra mujer. Fernanda comenta que no sabe qué hacer. Está pensando pedir la separación, pero teme los comentarios a que daría lugar y el daño para sus dos hijos de 10 y de 7 años. Dice que Luis le ha pedido perdón y no se quiere separar, pero que ella ya no se fía de su sinceridad. A través de algunas preguntas, el padre Pedro se entera de que Fernanda tiene cerca de 40 años, que contrajeron matrimonio hace unos 15 y que su posición económica y social es alta. Luis es un hombre muy activo, gerente de una empresa donde tiene como secretaria a Rita, la otra mujer, soltera y bastante más joven que Fernanda. Al hablar sobre la práctica religiosa, Fernanda dice que van a misa algunos domingos al año y que cuando visitan a sus padres, que son muy practicantes, ella acompaña a su madre a la iglesia y alguna vez se ha confesado de faltas pequeñas. El padre Pedro le pregunta si no le hubiera gustado tener más hijos y entonces viene a saber que su conducta matrimonial es muy desarreglada, aunque Fernanda no parece darle importancia. Ya antes de casarse habían vivido juntos y después han usado habitualmente métodos anticonceptivos. Llevan una intensa vida social y en su ambiente no es normal tener más hijos. A ella le hubiera gustado tener uno más, pero ahora se da cuenta de que hubiera sido peor.
El padre Pedro la invita entonces a dejar por un momento el problema que la ha traído al confesionario y a afrontar otro mayor que está en la base, su relación con Dios. Le hace ver su infidelidad a Dios y le explica qué es el pecado, la confesión y el perdón de Dios. Después le ayuda a comprender que al comportarse así tampoco ha sido buena esposa ni buena madre, como Dios quiere. Ella lo reconoce y agradece que el sacerdote le diga claro que ha vivido hasta ahora de un modo bastante egoísta y materialista en esos aspectos graves y en muchos detalles pequeños de la convivencia diaria. Dice que por primera vez siente que le están quitando un peso de encima. Sin embargo, poco después protesta diciendo que todo eso no justifica lo que ha hecho su marido y que es él quien tiene la culpa. Don Pedro le da la razón en esto, pero le hace ver que su modo de actuar muy poco cristiano quizá ha facilitado la infidelidad de su esposo y que para poner remedio quizá tiene que empezar cambiando ella misma. En ese momento, el padre Pedro se da cuenta que Fernanda sigue queriendo a su marido. Intuye que también él desea salvar el matrimonio. Su actuación parece haber sido producto de ligereza en el trato con la secretaria, ayudada por la tensión de trabajo y la frivolidad del ambiente en el que se mueven, donde estas cosas le llaman aventuras. Ahora Luis está asustado de las consecuencias que puede tener. Así que el padre le da algunos consejos a Fernanda para no prolongar más la confesión y ella se prepara a recibir la absolución y él le dice: lo primero, que ella pida perdón a Dios. Lo segundo, que dentro de su alma debe perdonar a su marido. Tercero, debe comenzar a rezar y a pedir ayuda a Dios. Cuarto, que debe cumplir sus deberes como esposa y que el principal es acercar a Dios a su marido. Quinto, que hay que hacer lo posible para que su esposo deje de ver a esa mujer y si es necesario tiene que cambiar de trabajo. Sexto, que no tiene el estricto deber de reanudar la vida conyugal, pero que es muy aconsejable que lo haga, por amor a Dios y el bien de su esposo. Séptimo, que en la vida conyugal no debe impedir que vengan otros hijos, usando métodos anticonceptivos. Fernanda asiente sinceramente a todo y el padre Pedro, después de recordarle que este paso es muy importante, pero solo el primero de un cambio de vida cristiana que tiene que recorrer, le da la absolución. El lente del joven. La historia que nos ha leído Wilber parece una historia muy normal en los matrimonios. Bueno, es que parece que nos está retratando, bueno, a los que están casados, porque mientras preparábamos el programa en días pasados, hemos visto que pareciera que la infidelidad y lo que conlleva todo eso está de moda. Ahora no solamente es el marido infiel, que hace unos años era como más propio del varón, ahora la mujer también. Entonces esto se está convirtiendo en algo que las consecuencias las estamos viendo en la sociedad. Hijos abandonados, jóvenes que se van buscando otras amistades, en su mayor parte malas, porque ya en su casa no está el papá, no está la mamá, no hay nadie. Entonces él busca afuera lo que no encuentra dentro y lo busca mal. Los niños, ha subido el índice de suicidios. Es decir, una hecatombe. Entonces, yo aquí con mis compañeros, ellos dos son casados, como se dice, felizmente casados, y nos pueden hablar, no por experiencia propia, gracias a Dios, pero sí nos pueden decir un poquito, como casados, cuáles son las causas de un fracaso
matrimonial, porque uno piensa que solamente es la infidelidad en cuanto a la carne, podríamos decir, los pecados de la carne, pero es que hay otras razones por las que yo ya empiezo a ser infiel en mi matrimonio. Bueno, a ver, Wilber, empiécenos un poquito a orientar en este tema. Bueno, pues realmente las cifras son escalofriantes en todo lo que tiene que ver con infidelidad matrimonial y divorcios en los últimos años. El divorcio es solamente el resultado de acciones y de problemáticas de base que venimos viviendo hace ya muchos años y que hoy en día corremos el riesgo de normalizarlas. Porque ya desde 1994 aproximadamente las cifras crecían alarmantemente y hablábamos de que solamente en Estados Unidos el 66% de los hombres que encuestaron en ese momento decían haber vivido ya una aventura de adulterio. Y el 54% de las mujeres también aceptaban haber estado inmiscuidas en una aventura, lo que llamamos una cana al aire o una canita al aire para quitarle gravedad. Pero cuando uno empieza a preguntarse qué es lo que está pasando y cómo hemos llegado a este punto, ya el Papa San Pablo VI en su encíclica Humanae Vitae había hablado de la cosificación que iba a crear la generalización del uso de los métodos anticonceptivos. Porque cuando yo tengo la posibilidad de usar métodos anticonceptivos a libre albedrío, entonces eso abre una puerta para que yo, siendo casado o soltero, me frene menos ante estas situaciones. Pero cuando nos vamos al tema matrimonial hay que hablar de que en la mayoría de los casos nos centramos solamente en la fidelidad de tipo carnal. ¿Qué significa? Yo soy un esposo, pero no me voy a tener vida o relaciones extramatrimoniales con otra mujer porque sé que soy casado, no puedo tener a más mujeres, he decidido decirle a Dios que voy a ser fiel durante toda la vida, pero solamente la fidelidad carnal, mantenerla por sí sola es casi imposible que ella se mantenga de pie. Para esto hay que adquirir o estar pendiente de otras dos dimensiones que hacen parte de la fidelidad y son la fidelidad cordial y la fidelidad mental. Y yo creo que esas dos unidas a la carnal es lo que vamos a trabajar en este programa, hermana, porque vamos a poder desglosar de una manera muy lógica y coherente cómo es que los matrimonios logramos perseverar en esta fidelidad que en estos tiempos pareciera que es imposible. Wilber, muy importante cuando mencionas al Papa Pablo VI cuando escribe la Humanae Vitae con respecto a la unión matrimonial, y es que él no solamente pues hace referencia pues como a la concepción y al perjuicio que trae los métodos anticonceptivos, en este caso para promover, digámoslo así, el libertinaje sexual, especialmente pues en la mujer al verse ya pues como con esa libertad y con ese impedimento de no tener hijos, y ya lo que también genera en el hombre al no tener como ese respeto, esa admiración por la mujer, y al querer en este caso tender como a ya no respetarla, a ya no encontrar como ese valor de la mujer como tal, ¿cierto? Y a pensar en ella solamente como un instrumento de disfrute y egoísta. El Papa Pablo VI también menciona la importancia del acto conyugal entre los esposos. Y una de las principales y una de las causas, pues Wilber ya ha venido mencionando la anticoncepción, los métodos anticonceptivos como una de las causas, aunque en realidad son muchas, ¿cierto? Aunque hay unas que hoy en día se presentan pues mucho más y van abriendo pues como unas puertas muy grandes para promover pues la infidelidad en los matrimonios, y es el desconocimiento de lo que es el acto conyugal entre los esposos, ¿cierto? La profundización de ese acto conyugal, lo que genera y el significado tan hermoso y tan lindo que Dios le ha puesto en el matrimonio.
el conocimiento de los esposos a través del acto conyugal, lo que genera en este caso el estar abiertos a la vida y a la procreación, que es ese valor principal del acto conyugal de los esposos. Lo que genera en el valor unitivo, en este caso, de formar en los dos esposos una sola carne, la importancia que esto genera en el darse entre los esposos, el compartir un estado afectivo, de cariño, de afectividad, que se ha venido perdiendo, y por supuesto la acción procreadora, ¿sí? El estar abiertos a la vida para procrear, que es una de las principales, en este caso, importancias del matrimonio, ¿cierto? Entonces, cuando se cae en este libertinaje de utilizar métodos anticonceptivos y también de no conocer verdaderamente la importancia de lo que es el acto conyugal, entonces se cae precisamente en este libertinaje y hace que se le pierda pues como el sentido al acto conyugal de los esposos y se esté buscando en otros lados con mucha libertad y se caiga precisamente en la infidelidad. Yo querría preguntarles a mis compañeros, Wilber ha dicho antes que la única razón de la infidelidad no es lo sexual en este caso, porque uno relaciona infidelidad con esto que acabo de decir, pero es que hay otras infidelidades. ¿Por dónde empieza a requebrajarse esta fidelidad? Porque no de la noche a la mañana sucede esto, que yo me voy quizás con mi secretaria o la mujer me voy con un antiguo novio, el cual me daba mucho afecto. Eso no es de la noche a la mañana. ¿Cómo empieza este proceso? Porque, queridos radioyentes, quisiera que explicáramos esto, porque cuando empieza a abrirse una pequeña puerta, todavía hay oportunidad de cerrarla y no ser infiel. Pero si yo ya dejo la puerta abierta totalmente, bueno, de ahí empiezan a venir otras cosas. Entonces, ¿cómo empieza esto así como un poquito solapadamente? Pues hermana, hay que decir primeramente que las novelas hicieron un gran daño en la cultura latina, que con inclinación a lo sentimental, empezamos a tergiversar mucho el significado de la palabra amor. Entonces hoy decir te amo pareciera que es fácil de decirlo, pero no se alcanza a entender el significado. Y hay que caer en la cuenta que el verdadero amor exige algo que es muy importante y se llama la exclusividad, ¿sí? Porque el universo del amor tiene dos polos. El amor verdadero tiene una cosa muy bonita y es un concepto que es conocido como la suficiencia intrínseca. Es decir, que los que se aman o los dos que dicen amarse no necesitan de nadie más. O sea, tú eres suficiente para mí y yo soy suficiente para ti. Si yo en mi matrimonio necesito de alguien más de afuera para dar plenitud a mi corazón, el que está fallando es mi amor. O sea que ese amor que yo digo tener por esa persona no es amor verdadero, porque yo debería de tener suficiente. Entonces, si uno es suficiente con esta persona, se siente suficiente, la otra persona también, entonces viene un paso que es muy importante para la fidelidad, y es que ambos protegen, ¿sí? Porque la fidelidad protege ese amor que para ellos dos es suficiente y del cual no necesitan a nadie más. Y fíjense que aquí vamos a ir entrando un poco a lo que es la fidelidad de la cordialidad del corazón, porque a veces pensamos, y ojo, no quiero que se tergiverse, pero muchas veces por esas ranuras del amor empieza a filtrarse, teniendo en cuenta esta suficiencia intrínseca, que a veces mi esposo o mi esposa no es suficiente porque yo necesito que también esté mi mamá o mi papá. Y entonces si tú te casas pero todavía necesitas que tu mamá esté pendiente de tu relación, quiere decir que tienes que evaluar ese amor. Porque de la misma manera en que permites que un tercero ingrese a tu relación,
muy probablemente más adelante vas a estar tentado a darle entrada a otras personas que, si bien en el caso de los padres es inofensivo, puede generar problemas, eso sí, porque siempre nos han contado chistes de los suegros y las suegras, pero así como ingresan por esas ranuras de poca suficiencia personas que hacen parte de la familia, también lo harán personas que llegan a dañar y a desintegrar el matrimonio porque se desvía el amor. Wilber mencionaba con respecto a esas situaciones que pueden causar la infidelidad, y es muy importante, hermana, como una de las principales causas de la infidelidad, conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Generalmente, a veces, bueno, cuando hablamos de este tema, es muy común echarle la culpa al otro. Entonces, en un matrimonio, se podría decir, alguno de los dos podría decir que la culpa de la infidelidad fue por culpa del cónyuge, por culpa de su esposo, por culpa de su esposa. Pero en realidad muchas veces los culpables somos nosotros mismos, porque precisamente desconocemos nuestras carencias, nuestras historias de vida, ¿cierto? Todos tenemos historias de vidas a veces fuertes, que quizá no se han perdonado, que quizá no se ha reconciliado, no se han reconciliado, ¿cierto? Todavía se guardan rencores de muchas situaciones del pasado. Entonces mire que la infidelidad no tiene que ver realmente con mi cónyuge, sino a veces conmigo mismo. Entonces no tiene que ver inclusive a veces, muchas veces, con el sexo, sino con el deseo de ser escuchado, el deseo de ser atendido, el deseo de saberse significativo e importante para los otros, el deseo de ser joven, el deseo que me mueve precisamente a ser infiel. Entonces, cuando no conozco de mí mismo, cuando no conozco a mi cónyuge, porque no se habla de estos temas entre los dos, porque no sacamos espacios para conversar, para escuchar al otro, entonces precisamente caemos en esto. Entonces, muy importante tener conciencia de esas carencias que tenemos, de esas tendencias que tenemos, en este caso a lo malo, que tenemos a caer en la infidelidad, de que nuestro esposo, nuestro cónyuge lo conozca, ¿cierto? Yo conocerlo principalmente para estar muy alerta y para precisamente evitar esas situaciones de infidelidad. Muy bien. Este programa estamos hablando de la infidelidad porque pensamos que el próximo programa vamos a hablar de lo positivo de la fidelidad, que es muy bonito, el matrimonio es un sacramento, entonces lleva una gracia sacramental que no la podemos sustituir por nada y que nos da esa fuerza para mantenernos con uno y para siempre. Bueno, vamos a escuchar ahora la canción porque queremos que nuestros radioyentes nos llamen. Es de Felipe Gómez y se titula La Casa del Pan. Sale la luna en una casa en Nazaret. En el taller están Jesús y San José. En una hoguera sencilla en su calor, María prepara la cena con amor. José se sienta en esa mesa de Belén. Junto a su niño sonríen, huele bien. Tiene su casa, raíces en el suelo. Lugar tan simple, pero es igual al cielo. No hay incienso, tampoco oro ni joyas, pero hay madera, carbón y simples ollas, que ni palacios, riquezas comparar. Hoy se parecen a la vida de su hogar. No hay incienso, tampoco oro ni joyas, pero hay madera, carbón y simples ollas, que ni palacios, riquezas comparar. Hoy se parecen a la vida de su hogar. Una sonrisa, el niño come pan,
María Dulce los mira sin afán. Unos maderos escoge San José. Piensa en la Virgen y el niño de Belén. No hay incienso, tampoco oro ni joyas, pero hay madera, carbón y simples ollas, que ni palacios, riquezas comparar, hoy se parecen a la vida de su hogar. No hay incienso, tampoco oro ni joyas, pero hay madera, carbón y simples ollas, que ni palacios, riquezas comparar, hoy se parecen a la vida de su hogar. Ahora sí, pueden nuestros radioyentes, nos gustaría mucho que llamaran, así como el jueves pasado, fue muy bonito las llamadas que recibimos. Si lo hacen desde Estados Unidos o Puerto Rico, pueden llamar al 1-866-398-6377 y desde fuera de estos dos países al 1-205-271-2976. Con cabeza fría. Bueno, hasta que nuestros compañeros de Radio Católica nos avisen que hay alguna llamada, vamos a seguir profundizando en este tema. Y yo quisiera que mis compañeros, expertos en ello, no porque tengan experiencia, gracias a Dios, de esto, sino porque han estudiado bien y sabemos que es así. Vamos a ver, empezando por qué causas mínimas, pero que van abriendo esa puerta y que uno piensa que no tiene importancia, que yo veo esto, hago lo otro, pero yo sé que voy a seguir en mi hogar con mi cónyuge, pero esa es la trampa del demonio, que no es así. Bueno, a ver, Wilber, empiécenos a decir por dónde empezamos a abrir estas pequeñas ranuras. Bueno, pues yo creo que la experiencia de cada día que pasa es precisamente lo que nos da como la autoridad, entre comillas, para poder poner este tema sobre la mesa. Y este primer punto que vamos a tocar, que es profundizar sobre la fidelidad cordial, específicamente del corazón, nos ha pasado a todos los que nos hemos casado. ¿En qué consiste? Cuando yo me caso, me comprometo ante mi cónyuge y ante Dios a serle fiel, a reservar mi corazón para esa persona, ¿sí? O sea que yo en ese momento me comprometo a entregar constantemente, así como lo hice la primera vez, entregarle el corazón a esa persona. Pero ¿cómo hago yo para entregarle ese corazón constantemente a mi esposa o a mi esposo? Y aquí viene la dificultad. Cuando yo no soy consciente de que a cada instante o a cada momento o recurrentemente yo debería estar alimentando ese amor de la misma manera cuando éramos novios, en el sentido no sentimentaloide, sino hacerle ver a la otra persona que es importante para mí, que está presente, que yo la quiero, que la tengo en cuenta, que le consulto. Entonces es muy difícil que yo pueda mantenerme fiel, porque esa fidelidad, si el marido o la esposa deja dormir su corazón con respecto a la entrega constante que tiene que hacerle a su cónyuge, ya eso es infidelidad. Bueno, vamos a recibir, luego redondeamos esta idea, pero vamos a recibir nuestra primera llamada desde Nueva York. Nos está llamando Jorge. Adelante, Jorge, le escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Jorge. Yo soy una persona separada
hace 3 años. Lo fui infiel, yo reconozco. Uno como humano hay que en vez de reconocer tus errores. Pero lo primordial creo que de una infidelidad es el ser machista uno como hombre. Uno como hombre piensa que puedes tener a las mujeres que tú quieres. Y en realidad tú no te das cuenta el daño que estás haciendo. Y lo primordial también es aquí cuando tú tienes que saber que en tu matrimonio tenerle por primordial a Dios. Él va a ser la primera persona que tienes en tu corazón, de parte de tu esposo y tu esposa. Porque sin Dios no puedes avanzar a ningún lugar. Yo he comprendido todo eso en el transcurso de este tiempo, muchas cosas que hubiese tenido que hacer en el matrimonio. Y como yo digo, reconozco mis errores y siempre hay que reconocer las cosas que a ti te pasan para poder sanar. Sí. Jorge, ¿ya ha terminado su participación? Sí, eso solamente. Gracias, Jorge. Bueno, Jorge, muchísimas gracias y le agradecemos mucho la sinceridad. La sinceridad es la verdad ante Dios y ante los hermanos. Entonces, Jorge, muy bien, vamos a rezar por usted a ver si ese matrimonio se puede recuperar, pero ciertamente la falta de Dios es lo fundamental. También quizás ese, como usted ha dicho, ese espíritu machista que tiene también sus cosas malas. Porque San Pablo dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la Iglesia. Mi esposa no es mi esclava, no es mi sirvienta, no, la tengo que amar como Cristo amó a su Iglesia. Jorge, le agradecemos mucho la sinceridad y bueno, siga escuchando el programa, que quizás Dios pueda iluminarle también para que quizás en el futuro vuelva a recuperar su matrimonio. Bueno, no sé si Wilber nos quiere redondear un poquito la idea que nos estaba diciendo. Jorge, Dios te pague por tu participación, te encomendamos mucho. De todas formas, el dolor del corazón que solo Dios conoce, al final es el atenuante para uno poder volver a empezar y con toda seguridad Él tomará en cuenta ese sentido de arrepentimiento que se escucha en tu voz y hará que cada día haga las cosas mejor. Este testimonio de Jorge viene muy como anillo al dedo, porque precisamente para finalizar esto de la fidelidad cordial, que hace parte y está mucho antes de la fidelidad carnal, es aquí donde los esposos debemos prácticamente comprometernos con reiterar constantemente la entrega de nuestro corazón y prácticamente sentirnos obligados, en virtud del amor, a ser afectivos entre nosotros, ¿sí? Demostrarnos cariño, demostrarnos interés, demostrarnos comprensión. Casi siempre cuando hay uno de los dos que cae o tropieza en un matrimonio y es infiel, el primer argumento que traerá a colación será que el otro o la otra no me comprende. Y encontré a alguien que sí me comprende, que sí me escucha. Entonces fíjense que esta persona cuando es infiel no dice es que me voy porque con esta otra persona tenía una satisfacción carnal mejor que con la tuya. No. Regularmente la persona va a decir es que me fui con él porque tú no me comprendes. Siempre hay como unas causas. Claro, y esa causa regularmente viene dentro de la fidelidad cordial, no dentro de la fidelidad carnal. Entonces yo me voy y caigo gravemente porque tú ya no me demuestras tu afecto. A ti se te olvidó que yo vivo contigo. Vivimos como si fuéramos dos enemigos, como si fuéramos dos desconocidos. Ya no me traes ni una flor. Ay, es que no hay plata. El dinero, la situación está muy difícil, sí. Pero yo puedo parar en un jardín, cortar una flor, puedo detener mis actividades, enviar un corazón por WhatsApp y decirle a la otra persona, te estoy pensando. Así a algunos les parece muy ridículo, pero eso lo hacíamos cuando nos enamoramos y éramos novios. Pero entonces, Wilber, esto que usted está diciendo es una forma de engañarme a mí mismo para justificar mi infidelidad ya consumada.
Supongo que la causa es que, bueno, que ya no piensas en mí. Eso es una forma, quizás sea real, pero es que la fidelidad conyugal va más allá de eso, ¿no? Hay que también llevar la cruz dentro del matrimonio. Claro, hermana. Y bueno, otras, pensamos, Wilber ya mencionó la infidelidad y por supuesto también va de la mano, por supuesto, con la fidelidad del corazón, que podríamos resumir lo que es como una flor que hay que regar todos los días, ¿cierto? Ponerle agua todos los días para que la flor no se nos marchite. También existe otra causa, otra situación de infidelidad que muchas veces pensamos que en este caso la infidelidad solamente es carnal, ¿cierto? Pero también existe la infidelidad mental. Y es cuando no le damos la exclusividad, inclusive de nuestros pensamientos, a nuestra esposa. Porque también estamos en la obligación de pensar en ella y por supuesto pensar cosas buenas, cosas positivas, ¿sí? Y por el contrario, desechar estos pensamientos negativos que me vienen contra mi cónyuge, precisamente para no llenarme de malos pensamientos, para no levantar una cantidad de deseos o de situaciones de malos prejuicios, ¿sí? Entonces también somos infieles a nuestro cónyuge cuando pensamos inclusive en la otra persona, cuando tengo malos pensamientos, cuando mi mente empieza a maquinar, cuando empiezo a soñar despierto, cuando empiezo a imaginarme aventuras que aunque inclusive yo no tenga la intención de vivirlas, ya estoy siendo infiel. Y recordemos que cada pensamiento, cuando un pensamiento es muy repetitivo y maquinamos mucho de ese mismo pensamiento, ese pensamiento nos lleva al acto. Entonces, toda idea lleva al acto, es un principio psicológico del ser humano. Y entonces esa idea, tarde que temprano, se va a estar materializando, ¿sí? Entonces, qué bueno tener esto en cuenta, porque el mero hecho de yo ya estar pensando en otra persona, lo que me esté imaginando, en este caso, pensamientos impuros, me van a estar llevando inclusive a ser infiel a mi cónyuge de pensamiento, ¿cierto? Y inclusive el mismo Señor lo dice, ¿cierto? Que es adúltero, inclusive el hecho de yo tener malos pensamientos con otra mujer, imaginarme otra mujer, ya estoy cometiendo adulterio. Pues eso ya da como introducción a lo que ya todos conocemos, que es la infidelidad carnal, que debe hacérsele contraparte pues con la fidelidad carnal, que en sí es bastante clara y evidente. Pero hablando de lo que es la infidelidad carnal, se puede decir de una manera muy tajante que siempre es una profanación del cónyuge inocente, porque el matrimonio ha hecho de ellos una sola carne. Entonces, al entregarse uno de ellos a una persona ajena al matrimonio, ensucia y rebaja la persona del cónyuge. Y es súper doloroso, porque fíjense cómo lo ha hecho el mundo, cómo lo ha hecho los medios publicitarios, que lastimosamente tergiversan el mensaje, y adicionalmente, si yo no vengo teniendo esa fidelidad mental que acaba de explicar Henry, pues se me mete y realmente me empieza a crear una cantidad de cosas en la cabeza que yo no comprendo. Pero fíjense que esto de la canita al aire, esto de la aventurilla, esto de una noche simplemente de locura, es algo mucho más grave, porque se quiere minimizar, pero realmente es una profanación, y lo que estoy haciendo yo no es solamente serle fiel a mi esposo o a mi esposa, prácticamente estoy lapidando la promesa, el compromiso que voluntariamente hice frente al altar de Dios, de cara a Dios, a la sociedad, y estoy diciéndole a Dios: yo no tengo nada que ver contigo, porque en estos momentos me salgo del contrato que firmé contigo voluntariamente, y que hoy en estos momentos para mí no significa nada. Es una profanación supremamente grave. Y esto que se escucha mucho, porque todos lo hemos escuchado, es que a mí el amor se me acabó. Es que yo ya no siento nada, como que ya no tengo amor hacia esta persona. Realmente
porque es que el amor no se acaba. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Realmente es que se acaba el amor o qué es? Hermana, pues realmente es una muletilla que utilizan mucho las personas y tenemos que decir que tristemente eso es verdad. Pero cuando el amor se acaba, el principal culpable soy yo y casi siempre lo lanzamos como una excusa. La fuente del amor es Dios. Así como en la historia Fernanda había dañado su relación con Dios, y si yo no chupo de Dios, no tomo de Dios el amor en la vida de oración, en la vida sacramental, en la unión con Él a través de la comunión, yo no tengo amor para dar, yo no tengo amor para resistir, yo no tengo amor para llevar la cruz, como usted lo decía ahorita, para aceptar la voluntad de Dios. En ese momento es como si yo quisiera darle de beber a alguien en un vaso el cual no he ido a llenar en una fuente de agua, porque ¿qué puedo darle para saciar la sed al otro si no tengo agua en el vaso? Solo tengo el vaso, nosotros somos el vaso, el agua es el amor y el agua o ese amor la tiene Dios. Cuando uno de los dos cónyuges se separa de Dios, evidentemente esa agua, que es la que refresca su vida matrimonial, se acaba y están en un riesgo grandísimo de terminar su matrimonio. Como decía Jorge, realmente, y me gustó mucho su aportación, cuando no está Dios, todo se derrumba, todo. Yo quisiera preguntarles, y recuerdo a nuestros radioyentes que tenemos las líneas abiertas, nos gustaría mucho que participaran en el programa. Yo quisiera preguntar a Wilber o a Henry, cuando ya yo estoy empezando, quizás alguno está escuchando, algún matrimonio está escuchando y uno de ellos está empezando a esas pequeñas infidelidades, imaginarme con mi novia, una de las novias que tuve, quizás he recibido un mensaje en el celular, bueno, cositas que el demonio nos va poniendo. ¿Cómo tengo que hacer yo para no empezar a entrar en esta terreno movedizo que me puede llevar a muy graves consecuencias? Hermana, hay que tener claro que igual hay muchas causas que nos pueden llevar a la infidelidad, ¿cierto? Y como lo mencionamos ahorita, pues el mero hecho de empezar con malos pensamientos ya es una de las causas. O que me imagino cosas. Que me imagino cosas, ¿cierto? Entonces es muy bueno, pues es que me gustó mucho el aporte que nos hizo Jorge ahorita, ¿cierto? Porque él decía que como estaba sin Dios, se le fueron, digámoslo así, las luces. Ya ahorita pues que va teniendo un conocimiento de Dios, va dimensionando la gravedad del error que cometió. Y es precisamente el estar con Dios lo que nos va dando ese Espíritu Santo, de dimensionar la responsabilidad que tenemos nosotros como matrimonio, ¿cierto? Y la manera en que tenemos que cultivarlo y hacerlo crecer. Pero también el Señor nos va mostrando precisamente todas esas situaciones a las cuales nos exponemos nosotros, y no solamente nosotros, sino a nuestra esposa, a nuestros hijos y nuestra relación con Dios, todo ese daño que causamos cuando se es infiel o en caso de llegar a serlo. Entonces, como primera situación, pues, o recomendación, lo más importante para nosotros poder sostenernos en la fidelidad en nuestro matrimonio es pedir la gracia a Dios, ¿cierto? Nosotros tenemos que precisamente buscar de Dios para pedir esa gracia. La fidelidad es una gracia que el Señor da en la vida matrimonial, en ese pacto matrimonial que nosotros hacemos con nuestra esposa cuando nos casamos. Yo diría que el matrimonio del Señor es muy bello porque el Señor en el matrimonio nos da un paquete, digámoslo así, de ayudas y de situaciones, de capacidades que nos van a permitir precisamente ser exitosos en nuestro matrimonio, ¿cierto? No sin dificultades, pero sí por lo menos de la mano de Él para poder superar todas esas dificultades que se nos van presentando. Y principalmente estas, que es la de ser fiel a mi esposa, ¿cierto? Ser fiel a Dios. Entonces, generalmente empezamos por pocas cosas, por pequeñas cosas y las subestimamos.
el hecho de entrar en conversaciones con los compañeros de trabajo, en conversaciones, digámoslo así, obscenas, la manera en que saludo a mis compañeras de trabajo, ¿cierto? Generalmente somos muy dados a veces a saludar o a compartir de beso, de abrazo, ¿cierto? El entrar en conversaciones precisamente con esa persona que de pronto me atrae o que yo sé que yo le atraigo. Entonces, qué bueno ser conscientes de eso y no promoverlo, sino al contrario, evitar como todas esas ocasiones para no caer en infidelidad o no empezar a dar pasos en esta situación. En programas anteriores, bueno, vamos a darle paso a Ángel. Sí, antes de que intervenga Wilber, vamos a recibir otra llamada. En este caso, desde California, nos está llamando Ángel. Ángel, adelante. Buenos días, mis hermanos, aquí saludándolos a todos ahí. Programa, interesante su programa. Yo quería apuntar un poco que creo que el peor enemigo de los matrimonios a lo largo de todos los años ha sido, como dicen ustedes ahí, estar alejados de Dios, número uno. Y creo que otro factor muy importante es la evolución de ideologías, porque yo recuerdo por allá en los 70, yo todavía no nacía, pero escuché de una ideología llamada la ideología hippie, que se trataba de no estar atado a tu pareja, que tú tenías que darle gusto a tus instintos y poder tener múltiples relaciones, múltiples personas contigo. Y se dio tanto que pues yo creo que todo el mundo conocemos a nuestros seres queridos mayores que tenían diferentes esposas, diferentes hijos, diferentes familias, diferentes esposas. Y hoy en día, pues, las cosas no han mejorado con la ideología y todo este sentido de estar alejados de Dios. Hace poco escuchaba, la verdad no estoy muy enterado, no sé cómo funciona eso y si realmente sea tan cierto o no. He escuchado que hay centros donde van las parejas y se comparten parejas con otras parejas casadas. Entonces, y lo ven como algo efectivo, como algo afectivo que ser compartidos, ya se le puede decir, ya ni siquiera es infidelidad, porque pues lo estás haciendo conscientemente y voluntariamente, así que hasta dónde hemos llegado y hasta dónde iremos a llegar, es una pena muy grande. Y pues le reitero mi saludo, muchísimas gracias y muy buen día. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Qué bonito que Jorge y Ángel coincidan en esto tan vital, tan fundamental, que es la falta de Dios hace derrumbar todo en el ser humano. Y este comentario, me decían mis compañeros aquí, Wilber y Henry, esto último que ha dicho él tan desagradable, realmente es una realidad. Asentía con la cabeza Wilber que eso sí que está. Y otras denigraciones más del ser humano, que aquí no es el momento de decirlo, pero ciertamente el ser humano se está denigrando esa dignidad que tiene de hijo de Dios. Ahora sí, Wilber, síganos diciendo la idea esta que quería compartirnos. Bueno, pues ya como vamos llegando al final de nuestro programa, también le agradezco a Ángel que nos haya llamado. Realmente creo que todos tenemos una misma convicción y una misma manera de ver las cosas. En el caso puntual que hablaba Ángel sobre esta cultura hippie, habría que entrar a mirar más a detalle. Yo que pues siempre me ha gustado hacerme preguntas incómodas y también a veces las hago, pero llega uno a respuestas muy concretas. Dicen que la respuesta está en la pregunta. Habría que mirar cómo terminaron todas estas personas de los movimientos hippies: vacíos, tristes, desolados, solos, porque en muchas ocasiones dieron rienda suelta a sus placeres de la juventud, que todos sabemos que son pasajeros. Yo que estoy a punto de cumplir 40 años en estos días, pues les comparto con mucho cariño. Realmente el hombre se atraviesa por muchas etapas y llegar a esta edad para mí ha sido bastante interesante,
porque creo que muchos de los hombres que nos escuchan coincidirán con que llegando a esta edad la vida empieza a verse distinto. Uno es un hombre de los 18 a los 20 y tantos, 28, cuando entra a los 30 uno es otra persona, pero cuando usted va llegando a la edad de los 40, cuando va llegando a los 50, la vida se ve de otra manera. Y entonces, ¿en qué quedó habernos dejado llevar por las pasiones carnales de la juventud, que es lo que el mundo ofrece, el demonio nos engaña, y no estar en estos momentos, por ejemplo, para los que llegan a los 40, a los 50, con el anhelo de tener una persona que los quiera, con ese anhelo de ser fieles, con tener unos hijos, con tener una familia para compartir, un patrimonio para tener un legado, y resulta de que todo lo gastamos en la juventud dejándonos llevar por las pasiones carnales. Yo creo que el tema de la fidelidad va más allá de plantearnos cosas puramente superficiales. Si nosotros queremos realmente ser fieles en nuestro matrimonio, deberíamos de concebir junto a nuestra esposa o a nuestro esposo un proyecto que no se termina a la vuelta de 5 años. Si yo soy capaz de proyectar un plan de vida que me ponga a los 60 años todavía al lado de mi esposa, con los achaques, con los dolores, con la enfermedad que va a llegar, con nuestros hijos grandes y sus complicaciones, y nos preparamos a vivir esto de la mano los dos, con toda seguridad ese matrimonio nunca se va a acabar, porque pueden llegar mujeres muy bonitas, pero yo voy a tener la plena certeza de que yo tengo una mujer que tomó la decisión a mi lado de proyectar una vida hasta que nos vamos al cielo. Sí, Wilber, como mencionaban pues nuestro radio oyente y lo hemos venido mencionando, es estar alejados de Dios precisamente nos pone como un velo, ¿cierto? Nos pone una venda en los ojos. Y por el contrario, cuando buscamos de Dios, es muy importante, Dios nos da como esa luz para nosotros reconocer cuál es nuestro deber con Él y con nuestro matrimonio, con nuestra esposa, ¿cierto? ¿No? Con nuestros hijos. Y precisamente bajo esa luz que el Señor nos da, nos permite reconocer a nuestro enemigo y esas causas que nos llevan a la infidelidad. Entonces quiero hacer mención al mundo hoy en día tan hipersexualizado que vivimos, ¿cierto? A la industria del sexo, donde a través de la pornografía, promoviendo la indecencia, promoviendo la promiscuidad, incitando a las personas hoy en día a que todo tiene que estar relacionado con el sexo. Porque de alguna u otra manera el consumir este tipo de información, el estarla viendo, el estar relacionado con los amigos y hablar de estos temas, entonces se convierten en una causa de infidelidad, ¿cierto? Y nos van a llevar precisamente a incitarnos y a caer en ello. Entonces, bajo la luz de Dios, el Señor nos va a permitir que nosotros seamos conscientes de que estamos en un mundo donde promueve todas estas situaciones indecentes e hipersexualizadas, pero no solamente ser conscientes, sino nosotros reconocerlo y por supuesto pues no consumirlo, ¿cierto? Y no aceptarlo y sacarlo de nuestra vida, sacarlo de nuestro hogar, hablarlo con nuestros hijos, con nuestras esposas. También muy importante, hermana, con respecto a nuestra relación con Dios y a todos nuestros radioyentes, llevar una vida de oración, llevar una vida de sacramentos. Mire que el ángel y la Santísima Virgen en Fátima eran muy enfáticos, diciéndole a los pastorcitos, oración, penitencia, penitencia, penitencia. El ángel era muy enfático en ello. Es muy importante tener esto en claro porque con la penitencia nosotros elevamos el espíritu y mortificamos la carne, abajamos la carne. Si nuestra carne está superior por encima de nuestro espíritu, entonces vamos a atender a todas estas apetencias sexuales. Pero cuando nuestro espíritu es superior a nuestra carne, por la ayuda de la oración y de la penitencia, entonces vamos a tener esa fortaleza para nosotros poder hacerle el quite a todas estas tentaciones y vamos a tener la luz del Espíritu Santo para saber cómo relacionarnos con los demás, con nuestros compañeros, nuestras compañeras de trabajo y saber hasta qué punto debo llegar o en qué momento me debo retirar o inclusive renunciar a este tipo de situaciones. Muy bien, ha tenido unas palabras muy inspiradas, Henry. Cultiven la vida espiritual y nada se derrumbará por la gracia de Dios. Gracias a nuestros técnicos Jorge y Gloria, a nuestros radioyentes Jorge desde Nueva York y Ángel desde California, muy acertados lo que dijeron con mucha sinceridad.
también a Henry y Wilber, que han estado hoy con todos ustedes. Bueno, nada más, nos despedimos hasta el próximo jueves, que hablaremos sobre la fidelidad conyugal. Que la Sagrada Familia los bendiga a todos. Somos jóvenes para la eternidad.